Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Muy bien amigos, amigas, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy día un nuevo tema, martes 8 de julio. Martes 8 de julio. Y bueno, espero que el tema de ayer les haya gustado. Empezamos de nuevo, empezamos un nuevo ciclo aquí en productosnaturalespiramide.net y también, por supuesto, en Facebook, en Productos Naturales Pirámide. Entonces seguimos nosotros con la misma tónica, seguimos nosotros haciendo lo mismo que hemos hecho durante 18 años. Miren qué tanto pasa el tiempo, ¿no? 18 años ya. ¡Wow! Ya tiene su DNI. Ya nuestros Productos Naturales Pirámide y la Raíz del Templo ya tiene su DNI. Muy bien, antes de empezar, porque tenemos que continuar con el tema de ayer, ¿no? El tema de ayer, a mi concepto, está bastante interesante, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos, cuál es la idea de estar en este planeta, ¿no? Hay tantas cosas para aprender, tantas cosas para estudiar, entender de que todo está vivo y que nunca estamos solos, es increíble. Y nosotros mismos nos enfrascamos y nosotros mismos nos encerramos en un sistema de creencias que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Ahora, antes que nada, yo quisiera dar las ofertas de esta semana, ¿ya? El día de ayer se me pasó por entusiasmarme, como siempre, y no di las ofertas. Entonces, esta semana tenemos dos ofertas. El Vitalka junto con el Secan y las cápsulas de moringa, que normalmente deberían de costar 134 soles, pues en oferta lo vamos a dar a 100 soles, te ahorras 34 soles. El Vitalka ya todos saben que es para el hígado, la vesícula. El Secan, que es el muérdago, que es para la presión, artritis, arteriosclerosis, osteoporosis. Y el moringa, que tiene prácticamente la misma composición del muérdago, ¿no? Entonces, los tres, Vitalka, el Secan y el moringa, los tres de 134 soles, la oferta te la llevas a 100 soles. Y nuestros geles queridos, ¿no? Nuestros geles sin alcohol. Los geles sin alcohol, tenemos tantos, ¿no? El Thymus, ustedes han probado el Thymus con alcohol y ahora deberían de probar el Thymus sin alcohol. Es prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Parece un silogismo, ¿no? Pero ya es algo cuántico. Pero ¿qué resulta de que es, a mi concepto, a mi forma de ver, los dos cumplen con su cometido, pero es como algo un poco más refinado el hecho de recibir ese hierro sin alcohol. Porque la idea por ejemplo, del gel de Thymus es que en tu cuerpo ingresen grandes cantidades de hierro, ¿no? Te lo aplicas en los riñones y te lo aplicas en la columna y el hierro entra a tu sangre. Y entonces esa es la importancia. Cuando no tiene alcohol, uno lo siente diferente. Yo no digo que el que tiene alcohol sea malo, no es así. Ni estoy diciendo que sea mejor, es diferente. Me gustaría que lo probaras para que tú te des cuenta a lo que me refiero con esas diferencias. Y es lo mismo que el gel de curarina, sin alcohol. El gel de curarina, yo les hablé hace algún tiempo de una experiencia allá en Huaraz de una señora que no sabía cómo hacer, que tenía hongos en sus partes íntimas y por todos lados pasó, se fue a Lima, a clínicas, a hospitales, a brujos, a todos lados y nadie le solucionaba el problema.
todo eran óvulos y nada más. Y le preguntaron por ahí a una señora que vendía mis productos ahí en Huaraz si se podía aplicar el gel de curarina. Me llamó y le dije que no porque tenía alcohol. Y bueno, la señora, ¿cómo estaría desesperada? Que igual lo compró y se lo aplicó. Pasaron unos cuantos días y fue a comprar más. Y entonces la señora que le vendía, mi amiga, le preguntó, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Qué ha pasado? No, dijo, me hizo bailar huayno unos minutos por el alcohol, pero me quitó todo el problema. O sea, desde siempre yo he estado con mucho afán de querer tener estos geles, especialmente, ¿no? Hay algunos que son especiales, que sí, especialmente para podérselo poner en partes muy, muy sensibles o en heridas abiertas, ¿no? Entonces la curarina te sirve para eso, el gel de propóleo te sirve para eso, bueno, todos estos geles sin alcohol te van a servir, ¿ya? Entonces los geles que cuestan 30 soles, 2 por 60 soles, en este caso te vamos a dar 3 geles por 60 soles, te ahorras 30 soles. Y en el caso del Vitalka, el Secan y el Moringa, que cuesta 134 soles, te ahorras 34 soles porque solamente necesitas dar 100 soles, ¿ya? Y todo esto lo encontramos en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nuestras ofertas son de lunes a viernes y trabajamos nosotros de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya lo sabes, ¿ah? Entonces, muy bien, no te olvides que hasta este viernes va a valer esta oferta, ¿ya? Muy bien, ya con eso yo creo que ya cumplí, si no me olvido de nada, bien, correcto. Entonces, ¿en qué estábamos el día de ayer? El día de ayer hemos estado hablando de cómo es la evolución de la conciencia, ¿no? Ya quedamos en que nosotros hemos venido del Big Bang, hemos venido de Dios mismo, por eso es que se dice que el universo es el pensamiento constante de Dios, lo que significa de que vivimos en un mundo mental y todo, ¿no? Todo lo que podemos ver y todo lo que existe en realidad es mental. ¿Por qué? Por así como decía San Pablo, ¿no? Nosotros vivimos por Él, con Él y en Él. Nosotros creemos que estamos en un mundo, ¿no? Un mundo material sólido y las cosas son sólidas y hay que conseguirlo lo sólido y lo material, hay que conseguirlo de forma material, pero eso no es real. Ya después, a la medida en que vaya pasando el tiempo, ya veremos cómo es que, por ejemplo, cuando se dice lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo, el macrocosmos y el microcosmos, ahí nosotros vamos a ir pudiendo entender cómo es que los planetas de por sí tienen vida. Los mismos planetas tienen vida, es un ser viviente, inteligente, ¿no? Y que ellos conversan también con la divinidad, así a nosotros nos parezca que no, pero ya, poco a poco vamos a ir estudiando y aclarando este tipo de situaciones, ¿ya? Pero, entonces, ¿por qué tengo que estar tocando este tema? Aunque parece un poco del techo para arriba, lo tengo que tocar porque ya hemos hablado de lo que viene a ser la parte espiritual y cómo es que del éter, de las 24 leyes, hemos pasado y nos han embutido en un cuerpo físico. Y entonces, de la misma manera, cualquier cosa material tiene su parte espiritual, así como nosotros tenemos nuestra alma, los mundos también lo tienen, así como también, por ejemplo, los vegetales tienen su alma. ¿Cómo se le llaman a los vegetales? El alma de los vegetales se le llama elementales. Y entonces tenemos nosotros que entender una cosa, de que el alma vive en la sangre de nuestro cuerpo físico. Es fundamental ir entendiendo todo esto. Prácticamente estamos en el tema número 2. Y por eso es que yo les dije la semana pasada
que esto iba a ser el inicio, pero un inicio diferente, ¿no? Que iba a ser el ABC, pero un ABC diferente. ¿Por qué? Porque yo ya estoy entendiendo y esto ya todo es claro de que hay mucha gente que ya nos está siguiendo desde hace mucho tiempo. Y entonces, pues por lógica, es que ya a esas personas no se les puede estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tiene que venir con algo más, ¿no? Y entonces las personas que recién nos escuchan también tienen que hacer sus esfuerzos por entenderlo, por comprenderlo. Hoy día en la mañana, más temprano, estaba hablando con una amiga que me decía, yo tengo que estar escuchando tus temas 2 o 3 veces, hay veces. O sea, me paso, hay veces 2 horas o 3 horas escuchando un solo tema. ¿Para qué? Para entenderlo. Por eso yo le decía, me parece muy bien. Me parece muy bien porque una vez de que tú lo entiendas, luego lo comprendas y luego lo apliques, ahí te vas a dar cuenta que la vida es más fácil de lo que parece y que ya no tenemos límites, porque ahora vivimos limitados. ¿Por qué? Por nuestra forma de ver y por nuestra forma de sentir y de creer en la sociedad y en el sistema. Entonces esa que ahora se le da por llamar ese Matrix, ¿no? El punto cero, ese algo, ese conflicto, ese algo que existe por ahí en la nada, pero que nos oprime y que nada nos oprime. Nada nos oprime, porque yo cuando leo o escucho ese tipo de cosas me da risa. ¿Cómo es que tratan de manejar al miedo a las personas? ¿No? Y entonces las cosas no son así, de que existe, por supuesto que existe, yo lo estoy hablando, lo estoy diciendo, pero es una cuestión de que cada uno de nosotros tiene que aprender a conocerlo. En la medida en que uno va conociendo más, se va aperturando más tus ojos y se va mejorando más tu vida. Entonces tu vida va a ser abundante, porque nosotros no hemos venido acá a tener problemas, porque nosotros tenemos una idea de que Dios no nos quiere o que estamos alejados de Él. Es que eso somos nosotros, pero no es que esa sea la realidad. Entonces nosotros creemos que la fe es creer en un Dios invisible y nada más. Creer tontamente, creer vagamente, creer en ese invisible por fe. Y nada más, no hay ninguna conexión con Dios, solamente creo por fe. Y eso no es así. Nosotros vivimos por Él, con Él y en Él. Y nosotros tenemos que saber interpretar qué es lo que somos nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, lo que quiere decir que somos dioses en ciernes, que todavía no hemos evolucionado. Porque la evolución es así, vienes como mineral. Yo antes me burlaba de eso también, hasta que después lo comprendí y lo palpé. Vienes como mineral, evolucionas, luego vienes como vegetal, evolucionas, luego vienes como animal, evolucionas, y luego vienes como hombre, y ahí nos hemos quedado, porque nosotros creemos que evolución es conseguir plata, casa, carro, viajes, qué sé yo, lujos. Creemos que eso es evolución. Eso no, esa es una ramita de la evolución. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, porque hombre todavía se le llama a personajes divinos que viven en el reino de los cielos. Entonces nosotros como seres humanos ya hemos evolucionado. Mentira, mira cómo está la humanidad. ¿Cómo vamos a poder decir que hemos evolucionado estando como estamos? Entonces la evolución del hombre implica que se tiene que transmutar en Dios. O sea, nosotros ya estamos cerca, ya podemos llegar, pero todavía nos falta, pues. Entonces, ¿qué? Para eso son las existencias. Entonces, para que uno pueda transformarse en Dios, o sea, lo que quiere decir que somos dioses en ciernes, que tenemos que quitarnos esas partes negras que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Tenemos que quitarnos esos elementos psíquicos que nosotros mismos hemos creado. Cuando uno elimina eso y encima despierta conciencia, ahí las cosas comienzan a mejorar y comienzan a cambiar, pero de una manera abrumadora, de una forma
que uno ya hasta de lo que tú deseas algo, eso se convierte rápidamente, a los pocos días se convierte en realidad. Ahora no, ahora nos demoramos mucho. Y ustedes se han dado cuenta de que algunas veces uno ha deseado algo con tanto fervor y después te dejas ya con tanta pasión y ya lo dejas y más o menos pasando 9 meses, 1 año, por ahí eso que tú deseaste te llegó. Y te llega en mala hora porque tú ya solucionaste esto o aquello, entonces eso como que ya no te sirve mucho o como que ya no es tan urgente. Eso nos ha sucedido a todos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es que hacer para que las cosas se aceleren y para vivir en un estado milagroso. Para vivir en ese estado milagroso que ahora se llama estados cuánticos, para vivir en eso hay varios temas, hay varios conceptos, hay varias formas para poder llegar. Entonces yo estoy tratando de explicarlo. Y ustedes saben que a mí me gusta explicarlo, pero desde un principio, desde el núcleo, desde el cero, desde el punto cero para arriba. No es que ya más o menos tú sabes esto y de aquí para adelante, no. Así no es la cosa, así no lo veo yo. Entonces, todos estos estudios que tenemos nosotros, que estamos acá dando, porque el que enseña aprende, también tiene derecho a aprender. Entonces, esto nos va a servir. ¿Nos va a servir a qué? A saber vivir, porque si yo, por ejemplo, tengo la percepción de que yo soy el cuerpo físico, solamente me voy a preocupar por el cuerpo físico, nada más, pues de darle comida, de darle techo, de darle, ¿no? Solamente de eso nomás me voy a preocupar. Y entonces eso es que prácticamente lo que hace la gran mayoría de la gente. A eso, ¿cómo se le llama? Materialismo, y nunca me voy a cansar de repetirlo. Entonces, no es así, pues. Por eso es que yo comienzo diciendo que los mundos tienen vida y que nosotros no somos el cuerpo físico y que nosotros somos el alma que está en la sangre. Y uno tiene que ir entendiendo lo que es la sangre, ¿eh? La sangre administra las energías del cosmos y ya te voy a enseñar por qué. La sangre administra las energías del cosmos y cómo lo hace por intermedio de las mitocondrias. ¿Y quién vive en la sangre? En la sangre vive el alma. Entonces esa parte siempre hay que tenerla clara. Porque nosotros no podemos hablar o podemos orarle a un Dios espiritual cuando nosotros no tenemos espíritu. Está bien, es superior, por supuesto, es nuestro Padre, pero también es nuestro semejante, y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Por eso es que se dice en la Biblia, cuando hablan de los dioses de la tierra, nosotros no entendemos quiénes son los... alguna persona de esas puede ser una persona importante, alguna persona así como Jesús, qué buena suerte. Esa percepción tenemos, que estamos alejados de esos dioses de la tierra. Y no nos damos cuenta y no podemos percibir que cuando hablan de los dioses de la tierra se refieren a nosotros, a todos nosotros, tú que me estás escuchando, yo también. Todos nosotros, no solamente en este país, en este mundo, y no solamente en este mundo, en este sistema solar y así más hasta el infinito. Entonces, todo tiene conexión con todo. Todo tiene conexión, nada está desconectado. Cuando tú ves ahí, por ejemplo, abres tu puerta y por ahí ves a un borrachito dormido ahí en tu puerta, entonces lo primero que nosotros hacemos es botarlo. Oiga, señor, váyase acá, ¿qué es lo que hace acá? Ya, váyase que llamo a la policía, ¿no? Y entonces, bueno, ya suceden cosas. Pero uno no se pone a pensar por qué ha sucedido eso. Y yo recuerdo el caso de algunas personas que saben, que se decían a sí mismos, ¿por qué? Es que, ¿qué parte de mí está tan mal que este señor que estaba mareado se ha echado en la puerta de mi casa? Porque esas personas conocen lo que es la ley de la atracción. Entonces las cosas no suceden por casualidad, porque no hay ninguna ley que se llame casualidad. Lo que sí hay es la causalidad. Entonces, si sucede ese tipo de cosas, que mi concepto es negativa, pero algo nos enseña, entonces, si es negativo, entonces yo tengo que buscar dentro de mí esa parte que le corresponde. ¿Entienden? Eso es lo que uno tiene que buscar. Eso es aprender a vivir.
Eso es mirar para adentro y mirar para afuera a la misma vez. Entonces, de ese tipo de situaciones, de ese tipo de ventajas, eso sería una ventaja, cambiar la percepción, no, eso es cambiar la vida. Nosotros no queremos cambiar la sociedad ni el sistema, porque eso depende de otros tipos de factores. A lo que a nosotros nos interesa es que nosotros tenemos que cambiar nosotros mismos. Y si nosotros cambiamos nosotros mismos, nuestro mundo, nuestro propio mundo, comienza a funcionar como nosotros queremos. De la manera que a nosotros nos da felicidad, comenzamos a adquirir amor, comenzamos a adquirir paz, comenzamos a adquirir conocimiento y comenzamos a obtener dinero, cosas y todo lo demás. Todo lo que tú te has podido imaginar, que ya después vamos a llegar a la práctica de todo esto. Porque aquí la idea es que cada uno de nosotros funcione en este mundo para hacer que este mundo sea mejor. Y si para que ese mundo sea mejor, no basta solo con tu presencia, sino con que tienes que aportar algo de dinero, lo vas a tener. Algo de abundancia, lo vas a tener. Ya verás. Y ya verás. Porque cuando uno se aplica a sí mismo, cuando uno comienza a cambiar su percepción, a eso se le llama fe. Pero la fe no es creer, la fe es saber. La gente no dice, el reino de los cielos está lleno de gente buena. Eso es mentira. El reino de los cielos está lleno de gente con conciencia despierta, que es muy diferente. Porque acá ya después estudiaremos lo que viene a ser el bien y el mal. Hay que ir entendiendo lo que es el bien y el mal. Pero bueno, vamos a abocarnos a lo que tenemos que hablar en esta ocasión, porque es importante. Ya entendemos, entonces, de que nuestra alma está en nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, muy bien, cuando uno duerme, por ejemplo, duermes y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejas en tu cama a tu cuerpo físico y sale tu alma. Y lamentablemente vivimos en el reino de los cielos así dormidos también. Como está durmiendo el cuerpo físico, está durmiendo el alma. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el despertar de la conciencia. Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que comprender cuáles son nuestros centros energéticos. ¿Cuáles son nuestros centros energéticos? Eso es fundamental, es importantísimo, es vital conocernos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno habla de centros energéticos, esos centros son bolas, por llamarlas de alguna manera, bolas de energía. Son unas bolas de energía, que por eso es que en la Navidad se representan a esas bolas de energías, a esos centros energéticos. En el oriente se le conoce como chakras, con esas bolitas, ¿no? Porque ese pino, ese árbol de pino representa pues a nuestros centros nerviosos. Todos nuestros centros nerviosos, que la mayoría están por la espalda y por la columna vertebral hasta llegar y ramificarse por el cerebro, comienzan de una manera muy ancha por la parte de los riñones y comienzan a achicarse hasta llegar al cerebro. ¿Ya? Y entonces por eso es que se le llama, pues, y lo que más se asemeja es un árbol de pino. Y entonces ahí se le ponen, ¿no?, lucecitas y redondelas y todo lo demás. Ya, esos son los centros energéticos. Entonces, esos centros energéticos son muchos, muchísimos. Pero vamos a hablar de los más importantes. El centro intelectual. Que el centro intelectual, ¿en dónde está? Evidentemente está en el cerebro. El centro motriz, ¿en dónde está? En el medio de los dos omóplatos, en la espalda. ¿Ya? El centro instintivo está en el corazón. El instinto para mí es el poder más maravilloso que tenemos. Está en el corazón. El centro emocional, que está en nuestro plexo solar, en nuestros intestinos. Y nuestro centro sexual, que evidentemente ya se sabe en dónde está, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar esto?
¿Por qué esto es básico para nosotros? Es fundamental entender el trabajo de todos esos centros, porque por ejemplo uno anda creyendo de que todo es la inteligencia. Nadie discute que la inteligencia sea fabulosa y completamente necesaria, pero no todo tiene que ver con la inteligencia, y ahora lo vamos a ver, porque la inteligencia, por ejemplo, no es emocional. En el cerebro está la intelectualidad, más no las emociones. En el cerebro no está el instinto. Por ejemplo, cuando uno habla de telepatía, ¿no? Tal vez me esté saliendo un poco del tema, pero para que más o menos uno pueda entender, cuando uno habla de telepatía, uno está pensando de que yo puedo comunicarme con mi cerebro, y no mi cerebro con cerebro sin abrir la boca. No, la telepatía es plexo solar con plexo solar, ombligo con otra persona, mejor dicho, los intestinos. ¿En dónde? Porque la telepatía es emocional. Por eso es que se dice que los intestinos son el segundo cerebro. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. O, por ejemplo, ¿no? Cuando hay alguien que estás manejando tu carro y de repente está pasando una pelota por ahí y tú ya estás sacando la cuenta de que detrás de esa pelota va a venir un niño desprevenido. Y entonces frenas. Y entonces efectivamente, a la hora que frena, efectivamente viene el niño, viene, recoge su pelota inocentemente y se va. Le salvaste la vida y el niño ni cuenta se dio. Pero, entonces uno dice, felizmente que soy inteligente y reaccioné rápido. Y entonces uno le echa le da la corona al cerebro, a la mente, a la inteligencia, de que él fue el que puso el pie en el freno, previniendo de que alguien iba a venir detrás de esa pelota y ya no hubo accidente. Pero no se dan cuenta de que en nuestro centro intelectual es el más lento de nuestros centros energéticos. ¿Por qué? Porque si se hubiera solamente dedicado y le hubiéramos encargado ese hecho, esa circunstancia, ese evento, a que lo resuelva la intelectualidad, sería más o menos así. La mente diría, ahí viene una pelota. Segurito que detrás de esa pelota viene un niño. Ahora, yo voy a frenar, pero ojo, si es que freno, va a venir otro carro por atrás que también está desprevenido y me va a chocar atrás. Y mientras que me choca atrás, me va a empujar, igual le voy a dar a la pelota y igual le voy a dar al niño. Y entonces, mientras que está deduciendo la inteligencia, ya se llevó uno la pelota, al niño y al poste. Entonces, no se puede dar todo, y no es todo, gracias a Dios, todas nuestras reacciones automáticas no son de la inteligencia. En este caso, el que funcionó fue el corazón, aunque no te parezca. ¿Por qué? Porque ese es el instinto. El instinto significa saber sin pensar. Por eso es que hace un rato te enmarqué esto. Te dije que para mí el mejor, el más fuerte es el instinto. ¿Por qué? Porque hay 3 partes en nuestro cuerpo que tienen neuronas. Ya sabemos que el cerebro tiene neuronas. Los intestinos tienen neuronas y tienen más neuronas que el cerebro. ¿Tú te has dado cuenta de una cosa? Fíjate bien cómo son los intestinos y fíjate bien cómo es el cerebro. Si tú analizas bien el cerebro y analizas bien los intestinos y empuja más, arreempuja más a los intestinos, ya ponlos un poquito más juntos y te vas a dar cuenta que los intestinos son igualitos que el cerebro. Los intestinos son igualitos que el cerebro. ¿Eso no te dice nada? Ya, bueno, entonces, neuronas en el cerebro, neuronas en nuestro plexo solar, que es el tubo digestivo. ¿Ya? Neuronas ahí. Y neuronas también tiene el corazón, comprobado científicamente. Que no te hayan contado el cuento, que no te lo hayan dicho, que no sea una cosa pública y todo lo demás.
es porque si no se caen los que supuestamente son los científicos, se caen, ¿no? Y se caen un montón de ideas y de preconceptos y de situaciones que nos tienen así como estamos tan materializados. Entonces uno tranquilamente piensa con el cerebro, también piensa con el corazón y también piensa con los intestinos. Pero ese tipo de pensamiento que tenemos entre esas tres partes, entre las tres partes que tienen neuronas, que son dueños de neuronas, son totalmente diferentes. Porque tú ya sabes cómo piensas, ¿no? Pero tú sabes cómo piensa tu corazón o tú sabes cómo piensa tus intestinos, no lo tenemos muy claro, ¿no? Pero si tú te fijas bien, si queremos hablar de abundancia, esos tres son la clave. Tanto el cerebro, que es el disparador, tanto el corazón, que es el que modera el deseo, y tanto los intestinos, que son los que por un cierto tipo de emoción son el que le dan el magnetismo y la energía para la atracción. Porque una cosa es lo que el cerebro es eléctrico y los intestinos son magnéticos y el corazón magnético. ¿Ya? Entonces cuando uno piensa con el corazón, ¿ya? Cuando tú piensas con el corazón, atraes a gente generosa, buena, eres fácil de amar y de amar y de ser amado. Eso es magnetismo, es hermoso, es bello, ¿no? Que alguien te quiera. O que ¿te acuerdas cuando tú te enamorabas? ¿No? ¿Te acuerdas cuando tú te enamorabas? Mi vida, mi amor, mi cariño, que estabas ahí hablando con la chica. Y mi vida, y tu mamá te llamaba y te decía, ya ven a comer, ya voy, mamá. Oye, ¿vas a comer, amor? Sí, mamá. Y cuelga tú. No, cuelga, mi amor, tú primero. No, tú primero. No, cuelga tú. Oye, ¿no tenías ni hambre? No tenías ni hambre. ¿Por qué? Porque ¿no ves que comías amor? Y eso que dicen las mamás antiguas, oye, ¿tú qué cosa crees que vas a vivir del amor? Sí, señor, se vive del amor, pero de una manera práctica. Y que hay que entenderlo y hay que saber apreciar esa parte. Y eso es lo que nosotros todavía no logramos entender. ¿Por qué? Porque es bien fácil, cuando uno se enamora, todas las vitaminas se transforman en hormonas. Y esas hormonas son la clave de la fuerza de voluntad. Ya, cuando te hablo de fuerza de voluntad, ya te estoy hablando de que tú eres una diosa, que ya tú eres un dios. Tú eres alguien que lo puede todo, que nadie va a poder contra ti. Eso es fuerza de voluntad. ¿Ya? Y entonces por eso es que te digo, esa fuerza de voluntad, por eso que decía Jesús el Cristo, yo vine y ya dominé al mundo. Entonces cuando uno habla de dominio, uno cree que eso es una presión, que es una cuestión que se tiene que hacer con guerras o con ejércitos o a la fuerza. Y eso no es así. Eso no es así. Eso se hace, la manera más delicada de dominar es con el amor. Es con el amor. Te siguen. ¿Por qué? Porque piensas con el corazón. ¿Entiendes? Y de ahí es donde viene otro tipo de raciocinio, otro tipo de forma de pensar. ¿En dónde? En el corazón. Y es diferente también ese tipo de pensamiento emocional, que son los intestinos. Por eso es que es tan grave y tan peligroso que la gente tenga gastritis o que tenga estreñimiento. Estreñimiento es peor, pues, porque ya entras en conflicto en tu parte física con tu parte etérea, que es la emoción. Imagínate de qué manera alturada puedes tener tú tus emociones de felicidad, de alegría, de regocijo, si vives estreñido. Una persona estreñida es malhumorada. Y no es porque su carácter sea feo, sino de que no sabe cuidar su cuerpo físico y no sabe qué significa ese tubo digestivo, esos intestinos. No lo sabe. Mira, es tan importante esa parte emocional que con las comidas, los intestinos tienen que estar limpios constantemente. Y los intestinos tienen cierto tipo de vellosidades que son las que chupan los alimentos de lo que nosotros ingerimos. Lo chupan y después de ahí se va transformando en sangre, y esa sangre es la que alimenta
la que alimenta a tu alma, mejor dicho, te alimenta a ti, como conductor de tu cuerpo físico. Y esas emociones, si tú tienes gases, ya sabes que esos gases lo que van a hacer es que te van a circular por tus riñones. Algunos cólicos renales no es porque los riñones estén mal, sino porque los gases se han metido malamente en un sector del riñón y has estado echado, y cuando te paras el gas se va a otro sitio y te duele de alma. Y lo mismo sucede con el corazón. Y lo mismo sucede con el cerebro, porque muchas veces nosotros tenemos dolores de cabeza, que son inflamaciones, y no nos damos cuenta que son por los gases. Yo sé cómo suena, pero la gente no se conoce a sí mismo. Y entonces van a decir, no, Guillermo, ¿qué va a estar hablando? Yo le pregunté a mi doctor y mi doctor dice que no. No, pues por lo que tu doctor no te va a contar y no sabe muchas veces. Hay algunos que lo hacen de mala fe, otros de ignorancia, y no saben, pues, otros que no saben. Entonces, eso es así, y hay estudios, ¿sabes? Yo no lo estoy contando porque a mí me contaron, no, hay estudios acerca de eso. Pero bueno, entonces, esa es la importancia. Vamos a volver a repetir: el centro intelectual en el cerebro, el centro motriz en el medio de los dos omóplatos, el centro instintivo en el corazón, el centro emocional en los intestinos y el centro sexual en la parte sexual. Entonces, estos centros, nosotros tenemos que, estos centros se corresponden en íntima fusión por medio de los nervios y los centros nerviosos. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, todos nuestros sistemas nerviosos, escúchame bien, todos nuestros sistemas nerviosos están ahí, esos son los chakras. Esos son los centros energéticos. La tiroides es un centro energético, ¿no? También, pero te estoy diciendo qué es lo que necesitamos nosotros, cuáles son las partes más importantes. Entonces, por ejemplo, uno dice que la parte intelectual es la más fuerte. No es la más fuerte. Si vamos a ponerlo como si fuera gasolina, el centro intelectual es como, por decirte, el querosene, ¿no? De ese octanaje. El centro motriz es mucho más fuerte y más veloz. Entonces ese centro motriz, que está en el medio de los dos omóplatos, vendría a ser la gasolina de 84. De repente el centro instintivo es mucho más veloz que los dos juntos anteriores, ¿no? Y esa es la gasolina de 90, por ejemplo. El centro emocional es el de 98, que es mucho más veloz que los anteriores. Y el centro sexual es el de 1000 octanajes. Y hasta 1000 octanajes todavía me quedo corto. Entonces, ¿por qué es que les tengo que hablar de estos octanajes? ¿Y por qué es que el más precario viene a ser el del cerebro? Porque así es como nos manejamos. ¿Y sabes por qué es ahora así? Por esas fuerzas que nosotros mismos hemos creado. ¿Ves? Por esas fuerzas, esas fuerzas psíquicas que nosotros hemos creado. Entonces nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra parte intelectual se ha visto bajoneada, ya no está como estaba antes. Nuestro nivel de inteligencia ha bajado un montón. ¿Ves? Y entonces, y hay que entender una cosa, está conectada íntimamente la inteligencia con la parte emocional. Por eso es que cuando uno piensa algo, automáticamente sientes algo. Pero cuando uno, por ejemplo, se disciplina, entonces sientes algo emocionalmente. Pero si tu disciplina espiritual es más alta, ya no lo sientes solamente con los intestinos, ya lo sientes con el corazón, que quiere decir de que ya te estás superando. Y entonces ahí es donde viene un cierto tipo de influencia totalmente distinta y diferente, que vienes y atraes ciertos tipos de pensamientos superiores, que eso no lo vas a jalar con tu mente, sino lo vas a jalar con tu corazón. Ya cuando tú tengas experiencia y cuando tengas un desdoblamiento astral o tengas una meditación, en la meditación creo que es mucho más claro se siente. Cuando uno medita,
viene y te da tu mismo espíritu, tu ser, te da una respuesta. Y cuando te da esa respuesta, te da un pantallazo que es intelectual. Te da una voz que sigue siendo intelectual. Pero después te da un sentimiento que en ese sentimiento, que es el que, por eso es que muchas veces en la Biblia dice, y le tocó su corazón. Y no es que cuando a uno le tocan el corazón uno ya se vuelve sonso o entra en sopor o te da sueño. No. Cuando te tocan el corazón es como decir, esa pantalla mental que significa algo, esas palabras que significa algo, quedan totalmente, digamos, en un nivel tan primario cuando tú piensas con el corazón. En tu meditación sientes en tu corazón. Entonces, en tu corazón ya sabes qué es. Y entonces ese ya sabes qué es. A ver, como eso ha sido en la sexta dimensión, cuando tú ya sabes algo, cuando lo recibiste con el corazón, a ver, explícalo. Te doy 1000 palabras para que expliques lo que te dijeron en 3 palabritas y la gente que te escucha no lo va a poder entender. O no lo va a poder entender de la manera como tú lo sentiste. ¿Por qué? Porque estar en estados meditativos ya es otro level, ya es otro nivel, ya es otra forma de pensar. Entonces, con eso yo te quiero decir, la parte intelectual viene baja por esos aspectos psíquicos que nosotros hemos creado. Pero de que sirve, sirve, definitivamente. La parte emocional es otra forma de pensar, ¿ya? Pero se piensa emocionalmente. Entonces la alegría, la felicidad, yo siempre digo esto y siempre lo seguiré repitiendo. Cuando uno sabe reír, tiene la risa fácil, y cuando uno se emociona fácilmente, cuando uno se ríe y tiene la felicidad a la mano, eso es la ley de la atracción. Y siempre he dicho, eso es la mejor manera de orar. La mejor manera de orar es ser feliz. ¿Por qué? Porque con esa felicidad, en síntesis, le estás demostrando a Dios que vives bien en su creación. Así de sencillo, así de fácil, así es esto. Entonces, si nosotros andamos creyendo todo lo de la mente, ya te voy a decir de que la mente es importantísima. Porque yo me acuerdo que hay veces, hace muchísimos años, y yo como que, no es que me burlaba de la intelectualidad, pero como que lo minimizaba, y daba siempre a la conciencia como el gran ejemplo. Pero después también me jalaron la oreja en la noche y me dijeron, ¿pero qué? Pero si la inteligencia también es divina. Y por supuesto, la inteligencia también es divina. Esa voz que nosotros escuchamos, que nosotros cuando pensamos, porque tú te has puesto a pensar, ¿qué piensas? ¿Tú te has puesto a pensar, qué piensas? ¿Quién te habla cuando tú piensas? ¿Tú te has puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Quién te habla cuando tú piensas? ¿O eres tú? ¿Siempre eres tú? No siempre eres tú. No siempre eres tú. Porque muchas veces piensas cosas que son groseras y grotescas y que sabes tú que perfectamente que no eres tú, que tú no eres tan dañino ni eres tan malvado. ¿No? Entonces, esos son los elementos psíquicos que nosotros mismos hemos creado. Ese es el diablo. El diablo no es que seamos nosotros hemos creado al diablo. Y ese tipo de supersticiones, ese tipo de que el diablo tiene cacho, tiene cola, no es un simbolismo nada más, ese es el guardián del umbral. Porque en realidad ese simbolismo venimos a hacer todos esos elementos psíquicos que tenemos en nosotros y que todavía no hemos eliminado. Ya, muy bien. Entonces, siguiendo con esto, lo que quiero yo hacerles entender es una cosa. Que si la parte intelectual tiene un grado de energía y la motriz tiene un grado de energía superior y el instintivo más, el emocional aún más y el sexual se los come a todititos juntos y tiene muchísimo más que todos juntos, entonces eso quiere decir de que no todas esas energías son iguales.
Y entonces, pero entonces nosotros creemos que toda esa energía es uno. Por ejemplo, cuando tú, ¿cómo desgastas el nivel intelectual? Por eso es que hay gente que se olvida. Hay gente que se olvida. Estás trabajando y ahora es más el trabajo intelectual en oficinas y en pantalla con tu computadora y todo lo demás. Y entonces cuando ya llegas a cierta edad ya comienzas a olvidarte de todo. ¿Por qué? Porque te da Alzheimer, debilidad cerebral, pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque estás quemando no solamente tus neuronas, sino que tus centros energéticos intelectuales. ¿Cómo? Si tú tienes que estudiar, ponte, y tienes la fuerza y la energía para estar, dale, 4 horas, ¿ya? 4 horas, pero tu trabajo es de 8 horas y no descansas, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Te tomas un café, ¿no? Y regresas y te da un segundo aire porque tú le estás exigiendo a tu cerebro que siga estudiando o que siga solucionando su trabajo, ¿no es cierto? Y entonces y tienes que continuar 8 horas porque eso es lo que te piden pues en tu trabajo, si no te despiden. Ya, correcto. Pero tú has estado solamente, tienes la capacidad para trabajar 4 horas y no 8. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzas a tomar un café y ese café te da, según tú, lucidez, y esa lucidez hace de que trabajes 4 horas más como cañón. Y entonces tú dices, ya, bueno, el cafecito me hace bien, y ya lo agarras de vicio creyendo que el café es el que te solucionó el problema, y no te das cuenta de que te sugestionaste con el café, pero fuiste tú mismo que tu centro intelectual, al obligarlo a seguir trabajando cuando él se negaba, y no es porque se negaba porque no quería, sino porque no podía. Entonces, ¿qué hace el centro intelectual? Le comienza a robar al centro emocional, por nombrarte uno, porque puede ser a cualquier otro centro. Por nombrarte a uno nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ese otro centro no tiene la misma energía, son diferentes energías con el intelectual. Y entonces le estás dando un recalentamiento a la parte intelectual porque su energía, su octanaje es mucho mayor. Entonces no le conviene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tú sigues feliz, ¿ah? Tú estás contento con tu sobretiempo, y ni siquiera es sobretiempo, es tu hora de trabajo nada más. Y si te piden sobretiempo, ya te imaginarás. ¿Entiendes? Igualito con el motriz. Ustedes ven cómo juegan los... Ahora lo estaba viendo, pobrecito, porque vive ahí en La Molina también. ¿Ustedes se acuerdan de Percy Rojas? ¿Se acuerdan de Percy Rojas? Un magnífico jugador. Jugaba para la selección, se fue a Argentina, más que nada se fue a jugar. Buen hombre, su señora, linda la señora, linda, buena gente la señora. Ella saludaba cuando su esposo estaba en lo alto, ella saludaba a todo el mundo, no tenía que ver con nadie. Buenísima gente, un pan de Dios la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos deportistas exigen y que el sobretiempo, y que hay que trabajar también, hay que jugar miércoles, hay que jugar domingo, y así. Oye, qué bien, qué buen estado físico que tienen, es envidiable. Es que ganan un montón de plata, claro, eso es lo que se dice ahora. Y después le he visto al señor Percy Rojas, lo he visto por ahí en mi celular, en silla de ruedas, saludando a los futbolistas de antes, ¿no? Y que hablaba con ellos, pero en una silla de ruedas y gangoseándose, y no podía hablar bien. Pobrecito, me dio pena en realidad. Pero eso es por ser deportista. Ahora vas a decir, Guillermo, entonces no se puede ser deportista. Yo te estoy explicando qué es lo que vi y qué es lo que ha pasado. Y qué es lo que pasa con los centros cuando exageras, ¿no? Por eso es de que mucha gente pues llegan a la vejez y ya se olvidan, ¿no? Tú no ves que a los viejitos hay que cerrarle la puerta con llave para que no salgan, porque si no se pierden, o no, o estoy exagerando. Es igual con el centro motriz. Y entonces ese le comienza a robar a otros. Entonces, y lo mismo sucede con el centro instintivo. Las damas, las mujeres que les encanta ver la novela, y entonces comienzan a mirar, comienzan a ver, y de repente por ahí se ponen a llorar. Y entonces en lo que lloran, ya se comienzan lloran de mentirita, porque la de la novela no tiene nada que ver.
Y entonces ahí comienzas a tener un desgaste que no es cierto, que no es verdad, ante una mentira. Las emociones, díganse lo mismo, y el sexo. Ustedes han visto de que la gran mayoría de la mujer no tanto, porque la mujer no necesita de la erección, pero el hombre sí, para que haya unión. Entonces, muchas veces, pues, a muy temprana edad, los hombres no tienen erección. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de veces de esos centros, que ya sea el emocional, el instintivo, el motriz, ya no puede robarle a los otros porque los otros también ya están muy lentos y le comienzan a robar al centro sexual. Y de ahí viene el problema de que si es que tú quieres más a tu marido que a tus hijos, o si tú quieres más a tu mujer que a tus hijos, y para barajarla para no tener sexo. ¿Por qué? Porque ya no se puede, por algo muy sencillo. No sabían este tema de los 5 centros energéticos, que a la larga, el que tiene más energía, y encima nos damos el lujo de perder esa energía, ni siquiera la transformamos, o ya por último, la conservamos. Ni siquiera eso, entonces la desechamos y la desechamos y la desechamos porque ya vamos a estudiar de dónde vienen esas energías sexuales y entonces, y ahí es donde viene un tremendo problema porque ya la gente ya no tiene energía sexual. Bueno fuera que la energía sexual sirviera para eso, para hacer sexo, pero no es eso. Porque acuérdate de una cosa, pues ¿cuánto dura la magia sexual? 40 minutos, ya, ponte una hora, ya, una hora, ya, o 30 minutos, ya. Ya, pues después para todo el día tiene 23 horas y media, o 23 horas y cuarto, para otra cosa, ¿no es cierto? Para vivir. Entonces no es que la energía sexual te sirve para estar todo el día en la intimidad, no nos estamos refiriendo a eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa misma energía es necesaria para que nuestro cuerpo físico funcione. ¿Ven? Esa energía es completamente necesaria para que nuestro cuerpo físico funcione y evidentemente nosotros como alma, que está ya nuestro alma, llegado un momento y por no haber estudiado muy bien este tema de los 5 centros, ¿qué es lo que sucede? Tu cuerpo se comienza... No, yo quiero vivir 100 años. ¿Para qué quieres vivir si a los 60 años ya estás en silla de ruedas? ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu cuerpo se convierte en una prisión. Y nosotros, ay, Dios mío, ¿por qué eres malo? ¿Por qué eres así? ¿Cómo que, Dios mío, tú eres Dios? No acabamos de decir en el principio de este tema que nosotros estamos evolucionando de seres humanos a dioses. Entonces, cuando nosotros ya tenemos que ser agradecidos con Dios, por supuesto, que le podemos orar a Dios, por supuesto, pero Él no te va a solucionar ni te va a hacer los milagros de algo que tú has venido a hacer acá, porque tú eres el que tienes que hacer milagros en este mundo, y el primer milagro es cuidar tu salud. Eso, uno dice, no, es una bendición tener salud. No, señor, eso es tu derecho y es tu deber tener a tu templo como debe de ser. ¿Cómo decía Jesús el Cristo acerca de su cuerpo físico? Lo llamaba el templo. A mi templo yo lo voy a destruir y en 3 días lo volveré a construir. Y los fariseos, ¿qué decían? Oye, este templo nos hemos demorado como 10 años y él dice que en 3 días lo va a construir. Y nadie de los fariseos, que eran los sacerdotes de esa época, nadie de ellos sabía de que él lo decía, que su templo era su cuerpo físico y que efectivamente después de 3 días resucitó. Y encima se quedó 11 años dando el conocimiento. Eso no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque han mutilado partes importantes de la vida. Como otra de las partes importantes de la vida es que dijo Santo Tomás, ver para creer. Ver para creer. Y entonces ya después de ahí, cuando vino una parábola con otras personas y antes de encontrarlo a Jesús, y ahí él dijo, hay que creer para poder ver. Y dio la enseñanza de que la verdad no es ver para creer. O sea que primero ver para creer es puro materialismo. Creer para poder ver
significa yo estoy creando algo. ¿Por qué? Porque no ves que yo vivo en un universo mental. Pero ¿cómo va a ser mental si yo estoy tocando acá y esto es duro, esto es materia? Sí, pero es atómico. Y desde el momento en que es atómico, se mueve. Pero ahí nosotros lo tocamos y se me cae eso en mi pie, me va a doler mi pie. Eso es cierto, sí. ¿Pero por qué? Porque esa materia, esa parte etérea que llamamos materia es pesada. ¿Por qué? Porque esas vibraciones son demasiado densas, demasiado débiles, no son tan veloces. Por eso es que todo viene de ese mundo mental, todo viene de ese mundo que se llama espiritual, todo viene de ahí. Todo lo que es materia es etéreo en cierto sentido, es etéreo también. Entonces ya hablaremos del dominio de las cosas, ya hablaremos después acerca de eso, pero es básico y fundamental ir entendiendo de que cada uno de estos centros energéticos tiene su propia energía y que no hay que exagerar con esas energías. No hay que exagerar. ¿Por qué? Porque comienzas a perder, a olvidarte de las cosas. Comienzas a olvidarte de las cosas. ¿Ves? Ya nosotros nos olvidamos de las cosas por no prestarles atención. Cuando no les prestamos atención nos olvidamos. Estamos hablando de una cosa y tiramos la llave del carro para un lado. Y después estamos, ¿dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé la llave? Eso no es falta de memoria, eso es falta de atención. ¿Entiendes? Que por supuesto ya muchos de ustedes saben que la falta de atención es falta de mantenerse en el presente, falta de autoobservación. Pero como el tema es los 5 centros, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos centros tenemos que cuidarlo, esto es oro. Entonces está bien que tu cuerpo, que hay que hacer ejercicio, que hay que movilizarnos, que hay que caminar, correcto, yo estoy completamente de acuerdo. Pero también que yo tengo que estudiar. Acuérdate de que cuando uno estudia y comienzas a tener cierto tipo de ideas y esas ideas se convierten en un invento o en algo maravilloso, eso no lo creó tu mente, eso lo creó tu conciencia. ¿Por qué? Porque cuando se cansa la mente, se relaja la mente y entonces esos elementos psíquicos que nosotros hemos creado se abren, porque ellos también se cansan, se abren y ahí sale la conciencia. Y ahí cuando sale la conciencia te dice lo que tú necesitas saber y regresa. Y ahí es donde viene el eureka y ahí es donde viene que tú conseguiste lo que tú querías. Y entonces uno le dice, wow, qué inteligente que es. No, hay un montón de gente que ha inventado cosas y que ellos nunca habían estudiado de eso, sino que le pusieron interés. Y le pusieron tanto interés que se cansaron a la hora de estudiar en algo y que de repente de un momento a otro, plum, le vino la idea y lo plasmaron y se convirtió en realidad. Entonces nosotros no estamos así para maratonear con ninguno de nuestros 5 centros y menos con el sexual. Porque fíjate cómo es que se desgasta uno con la parte sexual, porque por ejemplo, especialmente los hombres mañosos, ¿no? Los hombres mañosos que miran ahí una señorita con muchas curvas y entonces comienzan a mirar, se les salen los ojos, ¿no? Y entonces en lo que se les salen los ojos ya se desentendieron de la vida diaria y solamente están pensando y alucinando con esa señorita inocente que está pasando por ahí, ¿no? Y entonces, ¿eso qué es lo que creen que pasa? Uno piensa que es pillería, sinvergüencería, majadería del pícaro de la cuadra. Pero ese señor no se da cuenta lo que está haciendo. Está regalando su energía sexual. ¿No ve que en ese momento siente algo en sus partes sexuales? Se estimula solito, sin haberse tocado ni nada, mirando nada más. Y entonces que obedece la parte sexual, porque para eso está. Todos nuestros centros nos tienen que obedecer. El mal uso hace de que después esa persona joven ya no tenga energía. Pero si solamente ha mirado, mira, hay que saber mirar. Nadie te discute de que no puedas mirar, pero hay que saber mirar. Entonces, a eso voy. Y así podemos embarcarnos en una serie de ejemplos, pero yo creo que por ahora es suficiente para que nosotros podamos entender qué significa el cuidado
y el equilibrio de estos 5 centros. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya lo sabes, vamos a tener que cuidarnos de la mejor manera, de la mejor forma. Nadie le discute de que no hagan uso de ellos, hay que hacer uso de ellos de una manera sabia y de la manera correcta. ¿Comprenden? Mañana continuamos. Muy bien. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.